corregir los ejercicios de disoluciones de cálculo de concentraciones. El primer ejercicio es el que estáis viendo el enunciado en la pantalla. Dice: para sazonar un caldo de pescado, 16 gramos de sal a 2 litros de caldo. ¿Cuál es la concentración de sal en gramos litro en el caldo? Luego lo primero que nos nombra es 16 gramos de sal, que le añadimos a 2 litros de un caldo. La sal será el soluto que le añadimos al caldo de pescado, que será nuestra disolución. Por lo tanto, esos dos datos que tenemos será la masa de soluto, 2 gramos, que es la sal. Y tenemos un volumen de disolución, 2 litros, que en este caso es caldo de pescado. Sabemos que es masa porque nos da gramos y sabemos que es volumen por la unidad, nos da litros. El apartado A nos pide concentración en gramos litro o concentración en masa. La fórmula es masa de soluto partido volumen de la disolución. La masa de soluto tiene que estar en gramos y la tenemos 2 gramos. Y el volumen no son 2, me he confundido, son 16. La masa de soluto, me he confundido, son 16 gramos de sal. La masa de soluto son 16 gramos y el volumen de la disolución 2 litros. Y las dos tenemos las unidades bien, que era lo que estaba comprobando. Sustituimos en la fórmula la masa de soluto otra vez, 16, y el volumen de la disolución 2. No hace falta despejar nada, puesto que la incógnita, la C, ya la tenemos sola en el primer miembro. Simplemente tenemos que hacer la operación 16 entre 2, que me da 8. 8 y las unidades de la concentración, que son gramos litro. Como frase conclusión del apartado A, puedo contestar que la concentración de sal o la concentración del caldo de pescado, la frase que queráis, es 8 gramos por litro. Dice el apartado B que si cogemos 150 mililitros del caldo, por lo tanto, ese es el volumen del caldo de pescado. Ahora cogemos, pues imaginaros que no lo teníamos en una cazuela, 2 litros, y ahora pasamos a un plato, a un vaso, 150 mililitros. Y lo que nos pregunta él, ¿cuál es su concentración? La concentración no varía. La concentración es la proporción de sal en el caldo. Y esa proporción es la misma, tengamos mucha cantidad o poca cantidad. Nosotros nos lo podemos imaginar, esa concentración, como el sabor, lo soso o salado que nos haya quedado el caldo de pescado. Es lo mismo, el sabor es el mismo, yo coja una cuchara directamente de los 2 litros o pase una pequeña parte a otro recipiente, porque la proporción de la sal en la disolución se mantiene constante. Ahora, evidentemente, la cantidad de sal que hay en los 150 mililitros sí que ha variado. Si yo tengo un pequeño vaso con el caldo, pues habrá menos cantidad de sal que lo que había en el total, en los 2 litros. ¿Cómo calculo la cantidad de sal? Pues la cantidad de sal es la masa de soluto que hay en 150 mililitros. Y yo ya sé que la concentración, el valor de C, se mantiene constante. Por lo tanto, voy a volver a sustituir en la fórmula de C, masa de soluto partido el volumen de la disolución. ¿Qué ocurre? Que el volumen de la disolución tiene que estar en litros y me lo ha dado en mililitros. Por lo tanto, tengo que pasar de mililitro a litro. 10 elevado a 3 mililitros hay en un litro. Mililitro se va con mililitro. La operación que me quedaría será 150
entre 10 elevado a 3 o mover la coma 3 lugares a la izquierda. Ese sería nuestro volumen de la disolución. Voy a sustituir aquí a la derecha. El valor de C hemos dicho que no cambia, 8. La masa de sal que hay no la sé. El volumen de la disolución 0,15. Ahora, para calcular la masa del soluto, sí que tengo que despejar, puesto que la masa de soluto tiene un número 0,15 dividiendo. Ese número pasa al primer miembro multiplicando. 8 por 0,15 es igual a la masa de soluto. Y haciendo ya las operaciones, la masa de soluto me da 1,2 gramos de sal. Frase para responder: la cantidad de sal que hay en 150 mililitros de caldo es 1,2 gramos. Este sería el primer ejercicio. Dice el ejercicio 2, en un vaso se han puesto 250 gramos de alcohol junto a 2 gramos de yodo que se disuelven completamente. Se disuelven los 2 gramos de yodo, son unas bolitas grises sólidas, en el alcohol. Calcula la concentración de la disolución en tanto por ciento en masa. Vamos a volver a leer despacio la primera línea. En un vaso se han puesto 250 gramos de alcohol. Si yo estoy leyendo gramos, eso es una masa. El alcohol es el disolvente del yodo. Luego tenemos 250 gramos. Junto a 2 gramos de yodo que se disuelven completamente. Ese es el soluto, que es la sustancia que se disuelve. Puesto que nos da gramos, será también la masa. Si yo quiero calcular el tanto por ciento en masa, necesito la masa del soluto y la masa de la disolución, y por 100. La masa de la disolución será el vaso que yo tengo cuando yo disuelvo las bolitas de yodo en alcohol. Después de dar vueltas, de remover, de agitar, esas bolitas se disuelven totalmente. Esa mezcla homogénea que forma el yodo junto con el alcohol sería la disolución. ¿Qué masa tendré cuando esté todo junto o mezclado formando una mezcla homogénea? Pues la masa que eché de yodo más la masa que eché de alcohol. Y en total tendré 252 gramos de la disolución. Ahora ya sí que podemos sustituir los datos para calcular la masa del tanto por ciento en masa. El tanto por ciento en masa no lo conocemos. De soluto tenemos 2 gramos, de disolución 252 y por 100. El 100 multiplica el numerador, 2 por 100, 200, entre 252. Y eso me da un 0,79% de concentración en masa. O frase para responder: la concentración del yodo en alcohol es del 0,79%. Dice el apartado B, ¿cuántos gramos de disolución? Luego el apartado B, gramos de disolución será masa de disolución. Aquí no lo había puesto, debe estar siempre en los datos, y este era el apartado A. Habrá que coger para que al evaporarse el alcohol queden 0,5 gramos de yodo sólido. Luego yo ahora tendré un vaso con una disolución y una cantidad que no sabemos cuánta es. El alcohol, si lo dejamos, lentamente se va evaporando. Se evapora incluso más fácilmente que el agua, porque tiene una temperatura de ebullición más baja y porque es una sustancia más volátil. Y cuando se evapore todo el alcohol, pues el soluto, el sólido, se quedará en el fondo del recipiente.
porque el soluto no se evapora. Luego lo que nos está dando es la masa de soluto que queda al final, que será la que estaba disuelta. Luego me pide la masa de disolución y me da la masa del soluto. ¿Qué fórmula tengo que calcular? Pues la única que tengo en el ejercicio. Calcular no, que utilizar. Masa de soluto, masa de la disolución y por 100. El tanto por ciento en masa, si es la misma disolución, puesto que estamos trabajando todo el ejercicio con la misma disolución, será 0,79%. La masa de soluto la tengo 0,5, la masa de la disolución no la tengo y por 100. La masa de la disolución está en el denominador, pasaría al otro miembro multiplicando y me quedaría 0,79 por la masa de la disolución igual a 0,5 por 100. La masa de la disolución, para que quede sola, el 0,79 pasa dividiendo y me quedará masa de la disolución 0,5 por 100 partido 0,79. Yo he hecho dos pasos para despejar la masa, pero realmente lo podéis pensar en uno. En este primer paso, la masa de la disolución pasa al primer miembro arriba y el 0,79 a la vez pasa abajo. Y llegaríais al último paso que tengo yo. Haciendo esas operaciones me queda 0,395 gramos de, no me deja escribir, de disolución hay que coger. Vamos a ver el apartado C. Voy a borrar un poco de la pantalla para poder hacer el apartado C. El apartado C me dice que tomamos 50 gramos de disolución, volvemos a evaporar el alcohol, pero ahora lo que me pide es cuántos gramos de yodo quedan. Luego lo que me da 50 gramos es la masa de la disolución. El yodo es el soluto, es lo que tengo que calcular. La disolución sigue siendo la misma, luego el tanto por ciento en masa sigue siendo 0,79. ¿Qué fórmula usamos? Pues la que tenemos. Tanto por ciento en masa igual a masa de soluto partido masa de la disolución y por 100. El tanto por ciento en masa es 0,79. La masa de soluto ahora no la sé. La masa de la disolución 50 y por 100. Para despejar, el 50 pasa multiplicando y el 100 pasa dividiendo. Y me quedaría 0,79 por 50 partido 100. Y la masa de soluto ha quedado sola en el segundo miembro. Hacemos todas las operaciones y ya escribimos primero masa de soluto y las operaciones me da 0,395 gramos de yodo. O 0,395 gramos de yodo quedan después de evaporar el alcohol o hay en 50 gramos de disolución, la frase que queráis. El ejercicio 3 dice, ¿qué volumen de aceite debemos disolver en 600 mililitros de gasolina para que la concentración de la disolución sea al 15%? Luego ahora yo voy a hacer una mezcla de aceite con gasolina. El aceite en el agua no se disuelve, no forma una mezcla homogénea, pero sí que lo forma al disolverlo en gasolina. Por lo tanto, el volumen de aceite que yo quiero disolver, si yo lo quiero disolver, eso es el soluto, la sustancia que se reparte, que se separa entre las partículas del disolvente, que en este caso es la gasolina. Por lo tanto, el volumen de gasolina sería 600 mililitros.
Ahora nos da un tanto por ciento en volumen del 15%. En el ejercicio anterior hemos manejado un tanto por ciento en masa y todo lo que teníamos era gramos. Ahora tenemos un tanto por ciento en volumen y trabajamos con volúmenes. Fórmula, pues tanto por ciento en volumen, volumen de soluto partido volumen de la disolución y por 100. El porcentaje en volumen lo conocemos, es 5, el volumen del soluto no lo conocemos, el volumen de la disolución es 600 y por 100. Tenemos todos los datos excepto el volumen del soluto. Hay que despejar, 600 está dividiendo, pasa al primer miembro multiplicando y el 100 está multiplicando, pasa dividiendo. 15 por 600 partido 100 y ya tendríamos el volumen del soluto despejado. Haciendo todas esas operaciones nos queda... está mal porque me he confundido, porque he sustituido el dato que no es, ¿vale? El volumen del denominador es la disolución y la disolución es soluto más disolvente. Luego el volumen de la disolución, que es el que va en el denominador, es el volumen del soluto más 600. Entonces, yo aquí lo he hecho mal. Más, voy a borrar todo esto y esta otra también, ¿vale? Tenía mal esto. El volumen de la disolución es el volumen del soluto más 600. Luego se complica al despejar porque tenemos el volumen del soluto en dos sitios. Lo más fácil es que lo que está dividiendo lo pasemos multiplicando. 15 por el volumen del soluto más 600 igual al volumen del soluto por 100. Si quitamos el paréntesis me quedaría 15 por el volumen del soluto más 15 por 600 que da 9000 y 100 por el volumen, le puedo dar la vuelta, pensar que el volumen es como una X a la hora de despejarlo. Agrupamos los dos términos que tienen la X o que tienen el volumen y me quedaría 9000 igual a 100 menos 15 y me quedaría 9000 igual a 85. El 85 pasa dividiendo y ya tendría despejado el volumen del soluto, que es 105,88 mililitros de aceite. ¿Vale? Repaso el error que había cometido. Yo me había confundido aquí. ¿Vale? Teníamos el volumen del soluto, que no lo conocemos, y el volumen del disolvente, que es la gasolina. El volumen del disolvente no es el volumen de toda la mezcla. Si yo tengo un recipiente y yo echo 600 mililitros de gasolina y después le añado aceite, en este caso sí que se disuelven, se mezclan formando una mezcla homogénea y el volumen de la disolución será la suma de uno más el otro. ¿Qué ocurría? Aquí lo tenemos, el soluto más el disolvente. El soluto no sé lo que es y el disolvente es 600. Luego a la hora de sustituir el volumen en el numerador tengo una incógnita, el volumen del soluto, y en el denominador la vuelvo a tener porque el volumen de la disolución es la suma de los dos. Por lo tanto tenemos que hacer muchas más operaciones en una ecuación de primer grado, pero que la incógnita está en dos sitios. Si os liáis mucho, imaginaros aquí una X y ahí otra X. Hay que hacer operaciones para agrupar los dos sitios donde está la incógnita. ¿Sí? Os la dejo ahí para que lo escribáis bien y pasamos al siguiente ejercicio.
Tenemos aquí el ejercicio número 4. Dice, en una bebida alcohólica leemos 13,5% en volumen. Lo hemos visto ya en varios casos con varias bebidas alcohólicas a lo largo del tema. El 13,5% en volumen de una bebida alcohólica se llama grado alcohólico y lo que nos da es el tanto por ciento de alcohol en esa bebida. Es decir, 13,5 mililitros de alcohol en 100 mililitros de la bebida. Eso es lo que significa ese número. Es un porcentaje de volumen en alcohol. Al ser un porcentaje referido a 100, pues la primera parte son 13,5 mililitros de alcohol en 100 mililitros de la bebida que tengamos. Eso es lo que significa ese tanto por ciento en volumen, también llamado grado alcohólico. Dice el apartado B, si tenemos una botella de 700 mililitros de la bebida, pues eso será el volumen de la disolución. Nuestra bebida es la disolución. ¿Qué volumen de alcohol contiene? Pues ese es el volumen del soluto que lleva disuelto la bebida. ¿Qué fórmula tenemos que calcular? Pues la concentración que nos da es el tanto por ciento en volumen. El tanto por ciento en volumen es 13,5. El volumen del soluto, el volumen de alcohol, no lo conozco. El volumen de la bebida, de la disolución, es 100. Despejando me quedaría 13,5, 700 pasa multiplicando y 100 pasa dividiendo. Y se quedaría el volumen del soluto. Y en este caso el resultado me da 94,5 mililitros, puesto que el volumen está en mililitros, de alcohol. Frase para terminar el ejercicio: el volumen de alcohol en la botella o en la bebida es 94,5 mililitros. En el ejercicio número 5 nos dice, en un recipiente con agua echamos 3 gramos de sal hasta obtener un volumen de la disolución de 4 litros. ¿Qué cantidad de sal contiene otro recipiente con 0,5 litros de disolución de igual concentración que el anterior? Luego nosotros tenemos un recipiente con una disolución y tenemos otro recipiente con otra disolución. Lo que nos dice es que la concentración de las dos es la misma. ¿Qué tiene el primero? 3 gramos de sal, que es el soluto, porque el resto es agua. Luego el agua, ya lo hemos dicho, es el disolvente. Y ahí añado la sal, que es el soluto. Y el volumen de la disolución son 4 litros. ¿Qué cantidad de sal contiene el otro recipiente que tiene un volumen de la disolución de 0,5 litros? Dice que la concentración de las dos disoluciones es la misma. Nosotros sabemos calcular 3 formas de disolución: tanto por ciento en masa, tanto por ciento en volumen y concentración en masa o concentración en gramos litro. ¿Cuál es la concentración que podemos calcular en este ejercicio? Porque no lo dice, solo dice que tienen la misma concentración. ¿Pero de qué forma? Pues tanto por ciento en masa, necesitamos masa de soluto, masa de disolución. Imposible, porque no tenemos los datos de la masa de la disolución. Tanto por ciento en volumen, necesitamos volumen de soluto y volumen de la disolución. Ahora lo que no tenemos es el soluto. Para la concentración en masa, yo necesito masa de soluto y volumen de la disolución. Luego este ejercicio sí que nos permite calcular esta forma, porque tenemos un dato de masa y un dato de volumen. Yo puedo calcular la concentración de la primera.
la masa del soluto tiene que estar en gramos y el volumen de la disolución tiene que estar en litros. Lo tengo en los dos casos bien y eso da 0,75 gramo litro. La disolución de la concentración de la primera disolución es 0,75 gramos litro. ¿Cuál es la concentración de la segunda? La misma. ¿Vale? Esa que he calculado, la he calculado de la primera disolución. Pero es que la concentración de la segunda me ha dicho que es la misma. Pues 0,75 también. ¿Puedo calcular la masa de soluto? Sí, volviendo a sustituir en la misma fórmula. Concentración, la misma. La masa de soluto, ese es el dato que no sé. Y el volumen de la disolución, que ya lo tengo en litros, 0,5. Despejando de ahí, 0,5 está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. Y eso ya me daría la masa de soluto. Haciendo ese producto me da 0,375 gramos de sal hay en la segunda disolución. O la cantidad de sal que hay en la segunda disolución es 0,375 gramos. Finalizar siempre con una frase como conclusión a la pregunta que haga el ejercicio. El ejercicio 6 de la fotocopia dice una disolución de sulfato de sodio en agua, agua disolvente, sulfato de sodio el soluto, tiene una concentración del 14% en masa. Dice, ¿qué información nos proporciona este dato? Pues al ser un porcentaje en masa, son cantidades referidas a masa, por lo tanto en gramos. Eso me indica que yo tengo 14 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. Esa es la información que me da un porcentaje en masa. Vimos en el ejercicio anterior uno de volumen. Pues siempre es, como es una concentración, es la cantidad de soluto sobre una cantidad de disolución. Entonces en este caso serían 14 gramos de soluto, de sulfato de sodio, que hay disueltos en 100 gramos de disolución. El apartado B dice que calcule la cantidad de soluto y de disolvente. Como estamos en un ejercicio de tanto por ciento en masa, pues lo que me está pidiendo es la masa del soluto y la masa del disolvente, que hay en un recipiente, o que habrá en un recipiente que contiene 120 gramos de la disolución. ¿Qué fórmula tengo que utilizar? Pues la que me da el ejercicio, tanto por ciento en masa, masa de soluto partido masa de la disolución y por 100. El tanto por ciento en masa lo tengo, se me olvidó ponerlo aquí, 14. La masa de soluto no la tengo. La masa de la disolución 120 y por 100. Tenemos que despejar la masa de soluto, sería 14, 120 que pasa multiplicando y 100 que pasa dividiendo. Y esa es la masa de soluto. Masa de soluto, haciendo todas las operaciones que tenemos ahí, nos da un valor de 16,8 gramos de sulfato de sodio hay en la disolución, que es el soluto, o gramos de soluto que hay en la disolución. Me pide también el disolvente, que es el agua. Si yo tengo mi disolución en la que había una cantidad de agua y yo después añado el sulfato de sodio, lo mezclamos y se prepara la disolución. Si yo de la disolución tengo 120 gramos, si de el soluto yo sé que voy a añadir 16,8,
pues lo que falta es la cantidad de agua. Por lo tanto, si a la disolución 120 le restamos lo que yo he echado de sulfato de sodio, lo que me da es lo que había de agua en el recipiente. Y eso me da 100,3 gramos de agua, o si queréis disolvente, la palabra que queráis, hay en la disolución. Espero que con estos ejercicios de repaso, en los que hemos practicado tanto por ciento en masa, tanto por ciento en volumen y concentración en masa o concentración en gramos litro, hayáis entendido perfectamente los problemas de este tema.